Esta mañana hemos recibido la visita del portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, que se ha acercado hasta nuestra capital pues para hablar de un tema que tanto nos preocupa, el tema del agua, y un tema que tanto se marea entre administraciones regionales y nacional, para luego llegar al mismo punto, al punto de partida, que es que se van a seguir vaciando los embalses como pasa año tras año. Vamos a ver qué es lo que se ha hablado en esta comparecencia, que, como decíamos, ha protagonizado Santiago Serrano, portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ya tenemos en los estudios desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, señor Serrano, gracias por acercarse de nuevo a esa casa. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. Viene a ser así, que es cuestión de marear la perdiz entre los socialistas de la región y los socialistas de la Moncloa para que luego, al fin de cuentas, nada cambie, ¿no? Bueno, es una lectura muy correcta, porque hay que tener en cuenta que el Partido Socialista en Castilla-La Mancha lleva casi 40 años gobernando, y a pesar de que se dé muchos golpes en el pecho cada vez que hay un trasvase, los logros y las consecuciones a favor de finalizar el trasvase y de conseguir más agua para Castilla-La Mancha en calidad y en cantidad son mínimos, ¿no? En cualquier caso, esto lo decía Emiliano García Paje, que amenazaba con cerrar el grifo del trasvase. Quien aprueba o no los trasvases es el Gobierno de España, es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez, que él apoyó en la investidura con los votos de sus 8 diputados, que mantiene vivo siempre que hay una votación complicada, como puede ser la ley de amnistía, y que en esos 5 días de reflexión fake, porque al final para lo único que sirvieron fue para hacer un victimismo, desde luego nunca visto en nuestra democracia, Emiliano fue uno de esos que pidió a Sánchez que se quedara y que por favor no abandonase la vida política y continuase en Moncloa. Por lo tanto, Sánchez está en Moncloa porque Paje quiere, y Sánchez es el que aprueba los trasvases. Están jugando entonces una vez más al poli bueno y al poli malo, ¿no? Los dos pretenden conseguir lo mismo, pero en cercanía. Emiliano García Paje pues siempre nos muestra una cara, o muestra a sus votantes una cara como mucho más amable, mucho más esperanzada, y un abanico de medidas que se prometen y que después no se llevan porque manda quien manda, claro. Sí, además, siempre a la hora de votar, tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje ha votado a favor de Sánchez y en contra de los intereses de Castilla-La Mancha. Puedo mencionar, por ejemplo, aparte de que se nos impide debatir, por ejemplo, sobre el cupo fiscal, sobre la ley de amnistía, pero siempre que ha habido una votación en el sentido de condenar la hoja de ruta rupturista que está teniendo Pedro Sánchez con sus socios de investidura, Emiliano García Paje se ha posicionado del lado de Sánchez en contra de Castilla-La Mancha. Y es verdad lo que comentas, que Emiliano García Paje siempre busca el hueco para a nivel nacional meter un titular que parezca una discrepancia con Sánchez. Lo último ha sido los premios de la tauromaquia, que el ministro de Cultura ha decidido quitar, además con calificaciones de maltrato animal, etcétera. Y Emiliano García Paje le ha faltado tiempo para decir que los va a poner en Castilla-La Mancha, olvidándose de que los 9 años de presidente que lleva no ha habido premios de la tauromaquia porque él los quitó al llegar al gobierno. Había unos premios que se empezaron a celebrar en el año 2014, cuando gobernaba el Partido Popular, y que él dejó en un cajón porque era una cosa del Partido Popular, él entendía, y no se han celebrado en todos estos años, y ahora lo recupera por pura demagogia y puro oportunismo, para buscar siempre ser ese verso suelto que al final, a la hora de votar, insisto, se demuestra que no. Yo creo que a lo largo de las décadas un poco se ha visto lo que volvemos a la figura de la voz discrepante y la voz amable, incluso en diferentes gobiernos nacionales. Siempre había una voz que era el malo, y después el presidente venía en modo conciliador. Debe ser que eso tiene muy aprendido, o que la gente todavía que no ha aprendido cómo funciona esta dinámica. Pero bueno, vamos a volver a la rueda de prensa que usted ha protagonizado hace un momento, porque allí me parece que se han hablado, seguimos hablando de agua, de acuerdos que se han tomado en el último pleno. ¿Qué acuerdos son estos? Bueno, una cuestión fundamental, que es que la cuenca cedente sea siempre prioritaria en los usos humano, social, por supuesto agrícola, ganadero y también industrial, ¿no? Para posibilitar el desarrollo de Castilla-La Mancha, y que esto es algo que también dice el Partido Socialista, solamente se justifiquen los trasvases en caso de extraordinaria y urgente necesidad para consumo humano, porque somos una región solidaria, eso no hay que olvidarlo, y lo dice también el Partido Socialista. Ahora bien, uno de los acuerdos que alcanzamos con el Partido Socialista fue que, puesto que hay una mesa regional por el agua, constituida, por cierto, a instancias del presidente del Partido Popular, Paco Núñez,
cuando se alcanzó el Pacto Regional por el Agua, que es a día de hoy la única ocasión en la que hemos suscitado el consenso de todas las entidades que tienen algo que decir en relación con el trasvase Tajo Segura. Que se convoque esa mesa y que abordemos una cuestión tan fundamental como son las normas de explotación del trasvase Tajo Segura. Hay una cincuentena de entidades que firmaron ese Pacto Regional por el Agua que tampoco ha sido llevado a Moncloa por Emiliano García Paje, a pesar de que se lo hemos requerido por activa y por pasiva. Por lo tanto, esa valentía que tienen los medios de comunicación luego no se demuestra a la hora de reunirse con el jefe del Ejecutivo Central y trasladarle un documento que condensa la posición de Castilla-La Mancha en materia de defensa de nuestros intereses hídricos. Uh-huh. La Mesa del Agua está formada, si no me equivoco, con colectivos relativos a todo esto. Entiendo asociaciones de pueblos ribereños, regantes, industria, etcétera. Y ¿es complicado manejar todos estos factores o aquí sí reman todos a un mismo rumbo? Bueno, Castilla-La Mancha es muy grande y tiene un territorio que difiere en algunas zonas mucho de otras, ¿no? Pero una de las cuestiones que dijimos precisamente también en esta mesa regional por el agua fue que se convocasen a los alcaldes de los municipios afectados, como pueden ser Talavera, Toledo, por supuesto los pueblos ribereños, para también que ellos mostrasen la posición de cada ayuntamiento, que alguno de ellos ha presentado además alegaciones a esas normas de explotación y, por tanto, que tengamos todos los puntos de vista para llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que si no somos capaces de ponernos de acuerdo, que ya hemos demostrado que sí, porque hay un pacto regional por el agua, pero si no somos capaces de blindar la posición de Castilla-La Mancha, difícilmente vamos a poder defender esta posición frente a otros territorios o en el Gobierno de España. Uh-huh. Desde que el agua sale de la cabecera del Tajo, de entre Peñas y Buendía, hasta que llega a Murcia, hay muchos kilómetros y casi todos transcurren por Castilla-La Mancha. ¿Todo el agua que sale de Guadalajara y Cuenca de la cabecera del Tajo llega hasta Murcia o hay enchufes intermedios, por así decirlo? Bueno, no descubro nada nuevo si digo que el trasvase tiene luces, pero también tiene muchas sombras, ¿no? Y eso es algo que se ha visto a lo largo de toda la historia de esta infraestructura. Pero yo creo que lo primordial es que seamos conscientes de que el río Tajo a día de hoy es un río que, tal y como está planificada tal y como está la planificación de Cuenca, no es un río sostenible, no es un río que medioambientalmente sea cumpla con por ejemplo, la Red Natura 2000. Es un río que no tiene, a día de hoy, por mucho que diga el Partido Socialista, caudales ecológicos, porque se fían al año 2027, y es un río que no hay nada más que ver cómo transcurre a su paso por los pueblos ribereños, y no digamos ya por Toledo o por Talavera, de donde soy yo, y que es algo que clama al cielo, es algo que todo el mundo puede entender y que lleva aparejado también otra serie de actuaciones que también hemos reclamado siempre a la Confederación Hidrográfica del Tajo, como es la limpieza del río, el eliminar especies invasoras, el incluso dragar el río para poder hacer un río vivo y un río en el que las distintas ciudades puedan mirarse y mirar hacia él, no vivir de espaldas al río Tajo. Todo esto se podría conseguir si esta mesa del agua va progresando, si estos acuerdos del último pleno van adelante. ¿Podría ser un primer paso para conseguir todo esto? Yo creo que es la única manera de que de verdad consigamos, insisto, tener todos los puntos de vista, porque hay que tener en cuenta qué piensa el sector primario acerca de las infraestructuras también de riego, todos los regadíos que hay que modernizar y también la utilización de agua que por cierto, también se hace de manera muy eficiente en muchos puntos de Castilla-La Mancha, es decir, en ese sentido nada que envidiar a Murcia o incluso Israel, y valorando ese punto de vista, que también tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de nuestras zonas, sobre todo de las zonas con mayor riesgo de despoblación, simplemente decir una cosa que yo creo que puede entender todo el mundo, y es que Castilla-La Mancha, siendo la cuenca cedente, tiene que tener prioridad en el uso del agua del río Tajo, y desde luego nuestro desarrollo del sector primario y el desarrollo industrial y empresarial no se puede ver coartado porque exista un trasvase que a día de hoy no es sostenible medioambientalmente. Claro, pero es que el agua en Murcia produce mucho más impuestos, mucho más puestos de trabajo, mucho más dinero, en definitiva, que el Estado recauda, que si el agua está embalsada aquí en Entre Peñas y Buendía, que hace muy bonito. Entonces, yo veo que la situación está complicada en ese sentido. El gobierno, no sé si quisiera renunciar a toda esa producción de impuestos solo por retener el agua aquí, o hay otro modo de hacerlo. Bueno, hay una
cuestión clave en todo esto, que es la planificación hidrológica que se tiene que hacer desde el punto de vista nacional, que ya existía y se derogó por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para instalar, por cierto, unas desaladoras que tuvieron un coste millonario para las arcas públicas, que solo se pusieron en funcionamiento, de las 52 creo que había proyectadas, por lo menos en un inicio solo había en funcionamiento 17, y que además producen un agua que no sirve desde el punto de vista de la calidad para los agricultores y los ganaderos del Levante español, por no mencionar el coste medioambiental de las desaladoras. Es decir, el Partido Socialista muchas veces dice o habla de las desaladoras como si fuesen la solución a los problemas del agua de toda España, y lamentablemente no es así. Estaríamos hablando de que la planificación tiene que realizarse a nivel nacional, el Gobierno tiene que gobernar, el Ministerio de Medio Ambiente o Transición Ecológica, o como se llame, tiene que atender a las necesidades de los distintos puntos de nuestro país, y también a la posibilidad que existe de que la solidaridad no sea solamente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ya son demasiados años y demasiadas décadas. En fin, seguiremos preguntándoles según se vayan sucediendo las noticias, según se vayan sucediendo las respuestas, si las hay, porque entiendo que hasta el momento el gobierno regional, no sé, he querido entender que a esta mesa del agua no les está haciendo mucho caso, ¿no? Caso cero, porque no la ha convocado, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que ese tiene que ser el foro donde discutir y donde debatir, y sobre todo donde llegar a acuerdos para mejorar la vida de nuestro río y por tanto de nuestros pueblos y ciudades. Vamos a cambiar, vamos a ir finalizando la entrevista, pero tengo que preguntarle. Anoche fue la noche electoral de las catalanas y estoy seguro que desde el Partido Popular en Castilla-La Mancha ustedes lo siguieron con mucho interés por todo lo que eso implica para una nación como España. ¿Cuáles son las conclusiones que usted, a modo personal, saca de todo lo que ocurrió anoche durante el escrutinio? Bueno, en primer lugar, compartir la alegría de nuestro candidato Alejandro Fernández y nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo por unos resultados que son objetivamente muy buenos. Hemos multiplicado por 5 el número de escaños y son los mejores resultados en 12 años para el Partido Popular. Por tanto, alegrarnos también de que en la campaña electoral se haya visto que el Partido Popular es una fuerza con un peso específico en Cataluña y una fuerza necesaria para también frenar al independentismo. No hay duda, y esto no lo duda nadie a día de hoy, de que las elecciones las ha ganado Illa y de que, por tanto, es el claro vencedor de una noche electoral que, no obstante, no acaba ayer. Ahora ya vimos, de hecho, como Puigdemont, que es quien tiene el mando a distancia de la legislatura, ya dijo que algo muy gráfico, que es que él había perdido las elecciones por el mismo margen que Pedro Sánchez había perdido frente al Partido Popular, y sin embargo está gobernando, por lo tanto muy probablemente va a reclamar el gobierno de la Generalitat, de la misma forma que él facilitó que Sánchez gobierne en Moncloa, y tenemos que ver ahora qué va a hacer exactamente el Partido Socialista, si Illa va a ser presidente y, por tanto, Pedro Sánchez no va a gozar del apoyo de Puigdemont, o por el contrario va a investir a Puigdemont a cambio de todo lo que ya hemos visto que le ha ido facilitando para que él, entre otras cuestiones, pase de prófugo de la justicia a amnistiado con su vuelta a Cataluña, nada menos que como presidente de la Generalitat. Eso es algo que tiene que decir el Partido Socialista, pero desde luego sí hay una buena noticia también, que es el retroceso del independentismo, que esto no se ha conseguido por Pedro Sánchez, como dijo ayer Salvador Illa, ni por las políticas del gobierno central. Esto se ha conseguido porque la sociedad civil catalana ha visto claramente que esa deriva independentista no conduce a ningún lado, salvo al desastre. Han visto cómo un gobierno como el de Esquerra Republicana solamente les conduce a una deuda y a un déficit de la gestión inadmisible, y por eso Esquerra Republicana ha tenido ese batacazo, y por eso el independentismo a día de hoy no es mayoría en el Parlamento. ¿Le va a devolver Sánchez el favor a Puigdemont? Quiero decir, Sánchez es presidente gracias a lo que todos sabemos. ¿Va a pasar lo mismo a la inversa allí en Cataluña? Porque, claro, volveríamos a plantearnos entonces esto de la democracia, ¿para qué sirve? Sí, pues es una respuesta que tiene que dar el Partido Socialista. Yo no lo sé, me gustaría saberlo, y yo creo que le gustaría saberlo a la mayoría de los catalanes y de los españoles, porque desde luego depender como estamos dependiendo de 7 votos en el Congreso de los Diputados, de un prófugo de la justicia, también para una vez se celebran elecciones en Cataluña, desde luego no es un escenario lógico ni normal para una democracia consolidada como la de
nuestro país y por tanto ya hemos visto también que toda la deriva independentista y secesionista que está tomando Pedro Sánchez, porque es necesaria para que él siga en la Moncloa, a lo único que conduce es a que sigamos teniendo ese mercadeo con los votos, con los escaños y con la democracia en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la situación, yo creo que sobre todo desde algunos partidos allí en Cataluña la están viendo muy delicada. Muchísimas gracias, Santiago Serrano, portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Bienvenido de nuevo a este programa y a esta ciudad, y ya sabe dónde tiene su casa cuando quiera venir. Muchas gracias, encantado de estar aquí.